La Universidad Politécnica de Madrid, bueno, me habéis dicho que sois de la rama de ciencias, si hay alguno que está pensando en estudiar ingeniería, pues yo diría que es el lugar, ¿de acuerdo? Es la universidad más grande, de mayor prestigio y de mayor tradición en los estudios de ingeniería. Nosotros solo damos carreras de ingeniería, damos alrededor de 40 grados en ingeniería diferentes, o sea que tenéis bastante, digamos, posibilidades de elegir según vuestros gustos. Y bueno, en concreto en esta escuela es la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, tiene más de 200 años y como curiosidad deciros que aquí estudió un premio Nobel, lo que pasa es que es un premio Nobel de literatura, que era Echegaray, ¿vale? Pero es un poco curioso, pero bueno, aquí tuvimos incluso un premio Nobel hace tiempo. La ingeniería de caminos, canales y puertos, bueno, pues antes nosotros dábamos aquí el ingeniero de caminos, canales y puertos, el tradicional ingeniero de caminos, canales y puertos, pero ahora con toda esta reforma de Bolonia han cambiado un poco las cosas, entonces ahora damos dos grados, el grado en ingeniería civil y territorial y el grado en ingeniería de materiales, y luego pues habrá también diferentes másters, pero bueno, vosotros digamos que de momento yo creo que como mucho pensad en la selectividad y en el grado que vais a elegir dentro de la universidad. Yo me llamo José Miguel, soy profesor de este departamento y lo que voy a hacer es hablaros un poco del ámbito en el que yo me muevo, de lo que es la ingeniería de materiales. Este es un departamento de ciencia de materiales, de ciencia e ingeniería de materiales, y sobre todo lo que me gustaría es presentaros un poco qué es lo que vais a ver luego, porque luego vais a hacer una visita al departamento y vais a ver diferentes cosas. Vais a ver uno de los departamentos más importantes que hay en Europa dedicados al estudio del comportamiento mecánico de los materiales. Y lo que yo voy a intentar hacer aquí es simplemente presentaros algunas de las cosas que vais a ver. Fijaos y tened presente eso, yo no voy a hablar aquí de cosas de ciencia ficción, voy a hablar de cosas en que luego vais a poder, si queréis, casi tocar ahí arriba, ¿vale? O sea que todas las cosas que yo hable aquí las vais a tener ahí arriba cuando vayáis a la visita. Imagino que estáis un poco hartos ya de las clases, yo también doy muchas clases y estoy un poco cansado de clases, o sea que yo no voy a daros una clase, lo que necesito es charlar con vosotros, porque os puedo asegurar que si no, no es que os durmáis vosotros, sino que me duermo yo también, que ya estoy un poco cansado también de escucharme. Así que lo que sí que necesito es que vosotros os lancéis e intervengáis, yo necesito escucharos, ¿vale? Así que si os animáis, perfecto, si no nos vamos a aburrir un poco. Y bueno, la primera pregunta está un poco relacionada con de dónde venís y qué es lo que pensáis hacer. ¿Cuántos de vosotros vais a estudiar ingeniería? ¿Cuántos de vosotros vais a estudiar ingeniería? Bueno, no está mal. No está mal. Supongo que los que ya tenéis claro que vais a estudiar ingeniería, entonces me vais a saber responder a esta pregunta. ¿Qué es la ingeniería para vosotros? Venga, ¿alguno de los que se lanza a estudiar ingeniería sabe lo que es la ingeniería o no? Venga. Es el estudio y la carrera que trata sobre todo tipo sobre la parte práctica de la tecnología. Poner en práctica o diseñar aparatos, construcciones y diferentes cosas. Y materiales también. Muy bien, muy bien. Muchísimo mejor que yo. Yo estudié aquí en Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos, y cuando llegué aquí lo único que pensaba de la ingeniería es que eran matemáticas y física. Se me daban bien las matemáticas y la física y dije, me voy a meter a ingeniería. No, tú lo tienes muchísimo más claro, ¿vale? Él lo tiene muchísimo más claro. La ingeniería consiste en lo que tú has dicho, siempre en aplicar cosas, en resolver problemas, ¿vale? Las matemáticas y la física, uno de los problemas que tenemos es que vosotros en los colegios identificáis demasiado la ingeniería con las matemáticas y la física, que normalmente os repelen un poco, desgraciadamente. Bueno, pues nosotros no dependemos solamente de las matemáticas y la física, o no buscamos solo las matemáticas y la física, para nosotros son simplemente una herramienta. Vais a estudiar matemáticas y física, sobre todo en los primeros cursos, pero son simplemente una herramienta y tomadla como tal. Lo que nosotros buscamos es resolver problemas. Y ahí es donde a lo mejor os puedo sorprender un poco con alguno de los problemas que nosotros vamos a resolver. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Qué es esto que veis ahí? Venga, ideas. ¿Qué veis que está señalando esa mano? A ver. Una válvula artificial del corazón. Joder, no hay quien os sorprenda. Una de las cosas que en mi experiencia con estas charlas, además, es que nos damos cuenta desde aquí de la cantidad de cosas que sabéis. Que nosotros desde luego no sabíamos que las sabíais, y vosotros a veces tampoco os dais cuenta. Sabéis muchísimas cosas sobre el mundo de la ingeniería. ¿Vale? Pues mira, me has adelantado con muchísima diferencia. Yo, de nuevo, la primera vez que vi eso, a lo que me recordó era algo así, ¿vale? Como a un tapón de botella. No exactamente así, pero a un tapón de botella, algo parecido a eso.
¿no? Yo espero que a alguno a lo mejor se le podría haber ocurrido, una especie de tapón en donde pudiéramos controlar el líquido que entra y que sale. Y bueno, hay que decir que yo tampoco iba muy desencaminado. Fijaos, ¿qué es esto y cómo surgió esto? Hay un ingeniero, un señor llamado Edwards, americano, que en el año 60, él estaba ya retirado, tenía más de 60 años, era un ingeniero que se había dedicado a hidráulica y a las bombas, y en el año 60, viendo una patente que había sobre unas tapas de botellas de vino, la cogió y se fue directo a ver a otro señor, que era un cirujano, señor Starr, y le dijo, ya sé cómo vamos a hacer una válvula del corazón. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado esto, pero nuestro corazón funciona como funciona y lo que hace es emitir sangre a nuestro cuerpo y lo emite como una bomba. La lanza y cuando la lanza es necesario que se abra una pequeña compuerta que tenemos ahí a la aorta, ¿vale? No solo eso, sino que una vez lanzada la compuerta, después de que pase el líquido, tiene que cerrarse completamente, porque si no la sangre volvería atrás, ¿vale? Estamos hablando de una válvula que tiene además una forma muy peculiar, tiene lo que se llama 3 velos, se llama válvula tricúspide, pero bueno, la clave está en que se tiene que abrir, y se tiene que abrir perfectamente, porque si no a nuestro corazón le costaría muchísimo esfuerzo, y se tiene que cerrar perfectamente, porque si no, la sangre vuelve atrás y de nuevo tendríamos a nuestro corazón, como se suele decir, muy cansado. Le costaría muchísimo hacernos funcionar. ¿Habéis pensado alguna vez, por ejemplo, cuántas veces se va a abrir y cerrar eso a lo largo de nuestra vida? ¿Millones? Contadlo. Una vez por cada pulsación. Es muy fácil hacer la cuenta. Miles de millones de veces. Una persona de las que viven hoy en día 90, 100 años, estamos hablando de 2.000, 3.000 millones de veces. Se ha tenido que abrir y cerrar esta válvula y además perfectamente. Fijaos, la mayoría de los dispositivos que nosotros hacemos, que tenéis, vuestros ordenadores, vuestros móviles, todo lo que queráis, desde luego no funcionan para tantos ciclos. Luego, una primera idea, yo voy a tratar de transmitiros muy poquitas ideas, digamos, pero una primera, que lo normal es que la naturaleza haya resuelto problemas de ingeniería de una forma alucinante. Luego, no está nada mal que miremos a ver cómo lo ha hecho la naturaleza esas cosas, ¿vale? De hecho, durante el resto de la charla yo voy a mirar muchísimo a la naturaleza, porque cuando tengamos un problema, yo creo que una buena idea, una buena estrategia es decir, la naturaleza se ha encontrado con este problema antes, vamos a mirar cómo lo ha resuelto ella, ¿vale? Otra de las ideas, pues fijaos, este señor resolvió un problema mirando otro, eso es bastante frecuente, ¿vale? Eso es bastante frecuente, las ideas no se ocurren de la nada, pero con su ingenio resolvió un problema que era muy importante. Bueno, esta válvula, que parece tan diferente de la humana, ya hay gente que ha vivido más de 40 años con esa válvula. Esa válvula ha salvado cientos de miles de vidas, y no solo eso, dio el primer paso a ser la primera válvula artificial. Hoy en día ya hacemos válvulas mucho mejores, pero desde luego sin las de Starr Edwards, que fue la primera, no podríamos hacer estas. Estamos hablando de que cada año aproximadamente 1 millón de personas en el mundo reciben una válvula artificial sin la cual morirían. ¿Vale? Bueno, pues arriba vais a ver esto. Yo soy un ingeniero de caminos y trabajo con los médicos estudiando este tipo de cosas, estudiando el material que tenemos que colocar ahí para que resista a lo largo del tiempo y para que la persona pueda seguir viviendo muchos años. ¿Vale? Luego, otra de las ideas, ¿qué hace un ingeniero civil trabajando con médicos? Bueno, ahora voy a volver sobre ella, ¿vale? Pero, desde luego, pensad que la ingeniería lo que hace es resolver problemas, y resolver problemas a lo mejor no solo construyendo puentes, no solo construyendo aviones ni estas cosas, sino problemas que tienen que ver con el ser humano y con la vida cotidiana del ser humano. Bueno, pensando que a lo mejor no sabíais muy bien lo que es la ingeniería, cosa que ya he visto que lo sabéis perfectamente, pero bueno, he buscado en una cosa que os suele gustar mucho, que es la Wikipedia. Ahí parece que está todo. Bueno, pues esta parte. Pero fijaos que en la Wikipedia lo que dice es que tiene bastante que ver con lo que nosotros hemos estado hablando aquí. La ingeniería consiste en resolver problemas de la vida cotidiana de las personas, ¿vale? Y fijaos que otra de las cosas que dice es que, bueno, ¿y de qué forma podemos resolver esos problemas? Pues, desde luego, desarrollando formas eficientes de utilizar los materiales, ¿vale? Luego ya aparece directamente en la definición de ingeniería que ahí tienen mucho que ver los materiales. Pero yo diría que la Wikipedia está un poco atrasada, ¿vale? Va a lo mejor casi con 100 años de retraso. Durante siglos, el hombre lo que ha hecho ha sido utilizar los materiales que había a su alrededor. Pero hace ya muchísimos años que el hombre lo que hace es modificar esos materiales que hay a su alrededor. Y no solo eso, hace ya décadas
que el hombre lo que hace es diseñar materiales, ¿vale? Para tratar de utilizarlos de la forma más eficiente, pero ojo, diseñándolos él, con las propiedades que buscamos. De eso vamos a hablar hoy un poco, ¿vale? Bueno, hemos hablado un poco de lo que es la ingeniería. Fijaos, en los últimos años hemos tenido que cambiar todos los planes de estudio y eso es lo que nos ha llevado básicamente es a que pensemos qué ingenierías nos parecen más importantes pensando en el futuro, etcétera, etcétera. Esta pregunta no nos la hemos hecho solo nosotros, ¿vale? Esta pregunta también se la ha hecho la Real Academia de Ingeniería de Estados Unidos. No es la Real, porque ellos no tienen rey, pero bueno, la Academia de Ingeniería de Estados Unidos, que es una de las más importantes que hay en el mundo. Básicamente ahí están los ingenieros más importantes de Estados Unidos y en el año 2002 estos señores se reunieron y decidieron pensar cuáles son los retos de la ingeniería para el siglo XXI. Bueno, esto además de un ejercicio más o menos teórico, tiene su importancia, porque esta gente decide hacia dónde va a ir invertido el dinero en el futuro, allí en Estados Unidos, ¿vale? Y bueno, el primer reto, yo os lo he colocado ahí, el primer reto es que tenéis que saber inglés, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, muy importante. Yo os he colocado esta transparencia en inglés para decíroslo. Vuestro campo de trabajo va a ser el mundo. Los ingenieros de la generación de vuestros padres podrían ser fantásticos ingenieros viviendo en España y sabiendo español. Vosotros ya no, ¿de acuerdo? Si solamente sabéis español y estáis aquí, os van a adelantar por todos los lados gente que valga muchísimo menos que vosotros. Por favor, esto es muy importante. En cuanto acabe esta charla, yo me tengo que ir a Barcelona para reunirnos con una universidad china para intentar cerrar una doble titulación con una universidad china, porque para nosotros es muy importante que nuestros alumnos tengan la posibilidad de trabajar en China. Fijaos mucho más en este momento en el que realmente estamos teniendo problemas en España, vuestro campo de trabajo es el mundo y tenéis que mirarlo así. Y para eso es indispensable. Tenéis la suerte ya de saber uno de los idiomas principales que hay en el mundo, pero tenéis que saber inglés. Y si es posible más, mirad, si aprendéis chino, muchísimo mejor, pero tenéis que saber inglés. Por favor, que esto os quede bastante claro. En Ingeniería de Materiales aquí, para que os hagáis una idea, en la carrera de Ingeniería de Materiales estamos impartiendo un curso íntegramente en inglés. Todos nuestros alumnos reciben ese curso íntegramente en inglés. Lo que estamos tratando de transmitir es bastante claro, ¿vale? Hoy en día no se puede trabajar sin el inglés, porque si no, otra gente que valga mucho menos que vosotros os va a adelantar. Bueno, volviendo al tema. Estos señores, estos sabios, encontraron 14 retos de la ingeniería en el siglo XXI. No me voy a poner a repasar uno por uno, pero sí que voy a tratar de sacar algunas ideas sobre ellos. La primera, y muy importante, ninguno de estos retos se refiere exactamente a una sola de las ingenierías de las que había antes, la ingeniería civil, la ingeniería informática, la ingeniería de telecomunicación, no es exactamente referido a una de ellas, sino que se refieren a varias en conjunto, o incluso, fijaos, de los 14 hay 3 en donde interviene la medicina, cosa que hasta ahora no quedaba tan claro. ¿Qué hace la ingeniería y la medicina trabajando juntas? Pues sí, en 3 de ellos interviene la medicina. Una de las cosas que hoy en día están muy claras a la hora del diseño de los planes de estudio es que el ingeniero del futuro es lo que se llama un ingeniero interdisciplinar. Tiene que ser capaz de trabajar no solo en una rama, sino en diferentes ramas y con gente de diferentes ramas. Aquí nos vamos a pedir que sepáis medicina, pero van a venir médicos a dar clase y vais a tener que ser capaces de trabajar con médicos. ¿Vale? Es muy importante porque, desde luego, uno de los campos de trabajo de la ingeniería es desarrollar dispositivos que reproduzcan el comportamiento de algunos de los materiales que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Vale? Bueno, hablando más en concreto de la ingeniería de materiales, pues fijaos, me parece que en 10 de esos 14 retos era necesario desarrollar materiales nuevos. Y cuando digo desarrollar materiales nuevos, no mejorar los materiales existentes, sino producir una auténtica revolución dentro del mundo de los materiales. Materiales que no se parecen en nada a las propiedades que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Luego, desde luego, una de las ingenierías del futuro es la ingeniería de materiales, y la UPM ha apostado por ellas. La UPM, a la hora del cambio de los planes de estudio, hemos mantenido las ingenierías tradicionales y hemos generado 3 o 4 ingenierías nuevas realmente, que además están en común entre varias de las escuelas tradicionales, es decir, que participan profesores de diferentes ingenierías. Una es ingeniería de materiales, otra es ingeniería de la energía, y hay 2 ingenierías que tienen que ver con el término bio, la ingeniero en biotecnología y el ingeniero en ingeniería biomédica. ¿Vale? Ojo a eso, lo que estamos intentando transmitir. Estamos pensando en qué va a ser la ingeniería del futuro y, desde luego,
Términos como biomateriales o nanomateriales son ya no el futuro, sino una realidad ahora mismo, ¿vale? ¿Qué hace un ingeniero de materiales? Bueno, si yo os preguntara, ya os he dicho que a mí, pues por lo que sea, me toca trabajar con válvulas cardíacas, pero si yo os preguntara qué hace un ingeniero de materiales cuando vinierais aquí, ¿qué pensaríais que ibais a ver en el departamento? Si alguno lo ha pensado, o habéis venido simplemente, digamos, tranquilamente a ver qué nos contaban, pero si alguno habéis pensado qué es lo que iba a ver, ¿qué es lo que pensáis que iba a haber en este departamento, donde nos dedicamos a la ingeniería de materiales? ¿Alguna idea? ¿Qué materiales asociáis normalmente cuando habláis de el ingeniero de materiales? Venga. Efectivamente. ¿Qué hace un ingeniero de materiales? Pues fijad, el ingeniero de materiales lo que va a hacer es diseñar, fabricar, utilizar, recuperar, reciclar materiales. Y lo que vamos a intentar aquí es que entendáis esta relación, ¿vale? Entendáis la relación que hay entre cuál es la composición de un material, qué procesado se le da, porque esto va a tener mucha relación con las propiedades que se obtengan y con la microestructura que tenga. Si conectamos esas cuatro cosas, estamos conociendo perfectamente el material. Y si conocemos perfectamente el material, podemos modificarlo e incluso diseñar materiales nuevos para obtener el comportamiento que nosotros buscamos. Pero lo que decías hace un momento es totalmente verdad. ¿Qué es lo que pensábamos tradicionalmente que es la ingeniería de materiales? Pues la ingeniería de los materiales de la construcción, ¿vale? Yo voy a tratar de demostraros que eso ya no es así, ¿vale? Que de hecho este es el mundo, entre comillas, de los que menos nos importa, ¿vale? Bueno, os pongo algunas fotos. Este es el puente de Akashi Kaiko en Japón, fue el récord, está hecho en acero. Evidentemente, cuando hablamos de construcción hablamos sobre todo de acero y de hormigón. El puente de Akashi Kaiko está hecho en acero, fue récord del mundo en su momento, es un puente precioso. Este es otro puente alucinante hecho por un arquitecto, lo cual nos duele a los ingenieros civiles, ¿vale? Pero bueno, es el puente hecho por Norman Foster en Francia. ¿Y esto lo conocéis? ¿Os suena de algo? El turning torso, vale. ¿Y quién ha hecho el turning torso? Eso es. Es importante que sepáis estas cosas porque este está hecho por un arquitecto español, Santiago Calatrava. Seguro que alguna vez lo habéis oído. En Valencia tiene muchísimas cosas hechas por él, ¿vale? Bueno, pues este es un edificio alucinante. Es el edificio de apartamentos más alto del mundo. Está en Malmö, que es una ciudad sueca que está justo enfrente de Copenhague. Y está hecho por un arquitecto español. Y lo que asemeja, pues es lo que él ha dicho, el turning torso. Un torso de un cuerpo humano girado, ¿vale? Si alguna vez lo veis, si alguna vez estáis ahí, yo he tenido la suerte de estar ahí, y es un edificio alucinante, ¿vale? Pero ojo, que no somos nada malos, y eso es otra de las cosas que me gustaría que transmitiros en esta charla. Las cosas ahora mismo están muy mal, todo el mundo nos dice que somos un desastre. No somos nada malos en ingeniería. En construcción somos algunos de los mejores del mundo, ¿vale? Algunas de las mejores empresas del mundo son españolas, pero no solo en eso. En energía os voy a mostrar que también somos buenos. En ingeniería en general somos bastante buenos. Los ingenieros que salen de estas universidades españolas son bastante buenos y están perfectamente capacitados para combatir en el mundo, digamos. Bueno, ¿y esto? Dubái. ¿Cómo se llama esta torre? La Torre Burj, ¿vale? ¿Hasta qué altura llega? 800 y pico me parece, no sé al final hasta dónde ha llegado, había dudas de hasta dónde, porque bueno, ya sabéis que todo esto depende de, bueno, lo que le pongan ahí al final, ¿vale? Pero hablamos de 800 y pico metros, y esa es otra de las ideas que quería transmitiros. Tenéis que saber órdenes de magnitud. El ingeniero no se sabe las cifras exactas, no es eso lo importante. Ahora, lo que no me vale es que me llegáis aquí y me digáis que esto tiene 1800 metros, o 5000 metros, o algo así. Vale, pues eso con todo. Tenéis que saber los órdenes de magnitud de las cosas. No hace falta exactitud, pero sí saber más o menos, porque entonces van a cantar enseguida ciertas cosas que salgan mal. Bueno, pues la Torre Burj es la más alta, y yo os pregunto, ¿y en Madrid? ¿En Madrid hasta qué altura alcanzamos? 250. ¿En qué torres? Las que se hicieron en la antigua Ciudad Deportiva del Madrid, ¿no? Esta es un esquema de las torres que tenemos ahora mismo en Madrid. Hasta hace muy poquitos años, la torre más alta era la Torre Picasso, que estaba en torno a 150 metros. Ahora mismo ya tenemos torres de hasta 250 metros. Bueno, me dejo Torre España, digamos, al margen, porque no es exactamente un edificio de plantas, digamos, que se pueda habitar. Bueno, aquí os he colocado, en comparación, digamos,
con lo que serían los rascacielos. Vamos a mirar a la naturaleza. Los rascacielos que hace la naturaleza podríamos decir que son los árboles, ¿no? Y aquí os he comparado, digamos, pues bueno, ¿y dónde estaría un árbol? Yo creo que incluso lo he puesto demasiado alto, ¿no? El árbol en general estará más bajo. ¿Hasta qué altura puede llegar la naturaleza en sus rascacielos? ¿Tenéis idea? 100 metros. ¿Sí? 40, 50. Las secuellas, ¿hasta dónde llegan las secuellas? Venga, ideas, órdenes de magnitud. O sea, ¿os parece muy alto este árbol o creéis que la naturaleza puede llegar más alto? Es muy alto para ser un árbol. Es muy alto para ser un árbol. ¿La naturaleza, tú crees que no puede llegar más alto? Sí puede, pero no mucho más. ¿No mucho más? Un árbol de la mitad de las Torres Kío sería bastante alto, ¿no? Él ha hablado de un tipo de árbol, la secuella. ¿Dónde está la secuella? En América, en California. Fijaos, hay secuellas que llegan a superar con bastante los 100 metros de altura. Dicho de otra forma, hasta hace muy poquitos años, en esta ciudad no habíamos construido rascacielos más altos de lo que es capaz de construir la naturaleza. ¿Vale? Ojo a eso. Y además, no solo eso, pensad que la naturaleza construye de una forma bastante eficaz, por varias razones, de una forma bastante inteligente. ¿Qué hace la naturaleza? Empieza a construir, tardará muchos años en construir, pero desde el primer momento en que empieza a construir ya está viviendo ahí. Imaginad que nosotros construyéramos una torre de 80 alturas, pero que desde el segundo día ya pudiera haber gente viviendo en el primer piso, y luego en el segundo, y luego en el tercero. Sería bastante más eficiente que nuestra torre, que nos podemos tirar 10 años construyendo hasta que entra la primera persona dentro, ¿no? No solo eso, sino que además la naturaleza es una ingeniera fantástica. ¿Por qué? Porque construye barato. Eso sí, el dinero para la naturaleza es la energía, pero siempre está construyendo de la forma energéticamente más eficaz. ¿Vale? Y eso también, que se os quede una idea. A veces asociamos las cosas baratas, el hacer cosas baratas, con hacerlas de una forma cutre o hacerlas mal. No, es uno de los deberes de la ingeniería el construir cosas baratas. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas baratas las hacemos asequibles a todo el mundo. ¿Vale? En esta escuela todos los años mandamos a 2 o 3 personas con Ingeniería Sin Fronteras a construir puentes o a construir canales a África. Y no los construyen con los materiales con los que los construimos aquí. Los construyen con arcilla, los construyen con madera, pero están haciendo gran ingeniería, porque están haciendo asequibles las cosas a todo el mundo. Luego, ojo a eso, ojo a eso. Bueno, pues aquí veis que ya se están proyectando torres de más de 1000 metros de altura, y en esas torres, ojo, uno de los problemas que es, ¿cómo cimentamos esas torres? Pues fijaos que se parece bastante a los cimientos de un árbol, a las raíces de un árbol. Cada vez copiamos más a la naturaleza en estas cosas. ¿Vale? Pero bueno, volviendo al mundo de los materiales, hay cosas muy chulas con los materiales de la construcción, pero no es el mundo que más nos demanda. Lo que vais a ver arriba de construcción, pues vais a ver, sí, eso sí, lo que a nosotros nos interesa es ver cómo se comportan estos materiales en condiciones extremas. Vais a ver unos ensayos seguramente que se están haciendo ahora. Tenemos una ingeniería española que está en Chile, construyendo un tanque de gas natural licuado. En ese tanque va a estar a temperaturas del orden de menos 150 grados. Bueno, pues lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo se comporta el hormigón, ver cómo se comporta el acero a esas temperaturas, porque a bajas temperaturas tienen comportamientos especiales. Luego, sobre todo en construcción, lo que intentamos es conocer cómo se comportan los materiales en condiciones extremas, o en condiciones extremas cuando están en ambientes muy agresivos. El agua del mar, siempre veis que las cosas están muy sucias, que las cosas están muy corroídas cuando están cerca del mar. Bueno, es lógico, es que el agua de mar, la sal, es tremendamente agresiva con nuestros materiales. ¿Vale? Tenemos que generar formas de que nuestros materiales resistan bien esa agresividad. ¿Vale? Eso es la corrosión es muy importante en el mundo. ¿Vale? Nos gastamos muchísimo dinero en tratar de evitar los problemas de corrosión. Pero bueno, no es este el mundo que más me interesa. Me interesa mucho más, por ejemplo, el mundo de la energía. Y era otra de las cosas que os quería mostrar antes. Perdonad, vuelvo atrás. Somos uno de los mejores países, por ejemplo, en centrales eólicas. Uno de los países con tecnología más avanzada, ya no aquí, que hayamos implantado aquí, que hemos implantado muchísimo, sino que nuestras empresas se están yendo a Estados Unidos, se están yendo a China, se están yendo a diferentes países a implantar nuestros molinos de viento, nuestros modernos molinos de viento, porque somos muy buenos en eso. Y os pregunto, ¿cuál es la clave para mejorar todavía más en todo esto? Pues, para mejorar el rendimiento de nuestros aerogeneradores, la clave es tener unas palas lo más largas posibles.
¿vale? Estas palas de aquí, estas palas de nuestros molinos, cuanto más largas sean, digamos que más fuerza están generando, más electricidad se están generando. Pregunta, ¿habéis estado cerca de un aerogenerador, de un molino de viento, alguna vez? ¿Cómo de grandes son? ¿Cuánto tiene una pala de estas? Porque a veces los vemos desde la carretera y nos parecen como los molinos de viento de Don Quijote. 20 metros. 50. Fijaos, ya hay en Alemania molinos de viento de más de 150 metros de pala. De más de 150 metros de pala. Os he colocado aquí un pequeño, digamos, a escala de lo que sería el molino de viento de Don Quijote y Sancho, ¿vale? Como veis, estamos ya en otra dimensión completamente diferente. Lo que pasa es que esto, cuando lo vemos desde la carretera, nos parece algo pequeñito. Cuando te acercas a él es una estructura alucinante, bestial. Bestial. Y fijaos, el material de que está... Bueno, para transportar estas palas, no sé si habéis visto alguna vez, yo alguna vez me he encontrado en la carretera, la forma de transportar esas palas. Son 150 metros de palas, tienen que ir en unos camiones muy especiales y normalmente por la noche para no interrumpir el tráfico. Ahora, fijaos también en los condicionantes de estas palas. Imaginad que estas palas estuvieran hechas de metal, de un acero que pesa bastante. Estaríamos perdiendo muchísimo en eso. Tienen que ser unas palas que sean muy resistentes, porque van a ser muy largas, ménsula, momento, fuerzas, van a recibir fuerzas muy grandes, tienen que ser muy resistentes, pero a la vez tienen que ser muy ligeras, porque si no costaría mucho moverlas. ¿Vale? Estamos hablando de un material alucinante. Bueno, pues ese material está hecho es un material compuesto de una especie de pegamento con fibras de vidrio. ¿Vale? Cuanto mejor material tengamos aquí, más largo van a poder ser las palas, más rendimiento van a poder obtener nuestros aerogeneradores. ¿Vale? Más rendimiento vamos a poder obtener de las energías renovables, que es ahora mismo uno de los problemas importantes que hay en el mundo. Lo mismo podríamos decir de la energía solar. El problema que tenemos hasta ahora es que construir estos paneles de silicio es tremendamente caro. Tremendamente caro. Y lo que buscamos es ser capaces de generar una especie de tela de araña o una especie de pintura, de capa, de pequeña tela, que simplemente lo coloquemos encima de nuestras superficies y ya esté generando energía a partir de la energía solar. ¿Para esto qué utilizamos? Pues, bueno, cada vez más la nanotecnología. Las propiedades de los nanomateriales van a ser claves en todo esto. Van a producir una revolución, que seamos capaces de pasar de grandes estructuras de este tipo hasta estructuras que sean simplemente una especie de pintura, una especie de tela que colocamos encima de las cosas. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito más de nanotecnología, pero de eso vais a ver, bueno, vais a ver algo arriba. Energía, desde luego, mucho más importante. Transporte, muy importante. Fijaos que, bueno, aparentemente la única diferencia entre los trenes antiguos y este tren nuevo es que este tren ya no lleva las mismas vías que antes, sino que ahora mismo los trenes más veloces son aquellos que van levitando. ¿Cómo conseguimos que un tren levite? Ya hay trenes de estos en Alemania y en Japón, y en Shanghái también, están yendo a velocidades superiores a 500 km por hora. ¿Cómo conseguimos que un tren no vaya por las vías, sino que vaya levitando? Para eso necesitamos una fuerza magnética enorme. La única posibilidad de conseguirlo, con superconductores. No sé si habéis oído alguna vez hablar de la superconductividad. Hay materiales que a temperaturas extremadamente bajas, próximas al cero absoluto, son capaces de eliminar su resistencia, digamos, y hacer conducir la electricidad, generar magnetismo fuerte. Bueno, el problema es que mantener estos materiales, mantener nuestras vías a menos 270 grados de temperatura es tremendamente costoso. Luego, el reto está ser capaces de obtener materiales que sean superconductores a temperaturas no tan bajas. No tan bajas. Hoy en día estamos ya pensando en temperaturas del nitrógeno líquido, menos 100 y pico grados. Si somos capaces de eso, el nitrógeno líquido ya no es tan caro. Ya no es tan caro. ¿Vale? Luego, otro reto, otro límite, digamos, del desarrollo está en el desarrollo de materiales superconductores que no tengan temperaturas tan bajas de superconductividad. Bueno, esto suena muchísimo, ¿no? Esto convivís con ellos diariamente, digamos. Uno de los, sin duda, de los grandes retos o de las grandes demostraciones del mundo de los materiales hoy en día son los coches de Fórmula 1. Si tuvieran los alerones al revés, probablemente el coche de Fórmula 1 volaría. ¿Vale? Son mucho más parecidos a un avión que un coche. Son estructuras alucinantes. Son capaces de pesar muy poco, pero a la vez son estructuras increíblemente seguras. Yo no sé, ¿esta imagen la habéis visto alguna vez? ¿Os suena? ¿Qué es? ¿Qué choque es ese?
porque es muy famoso. Ocurrió hace unos años. El choque de Robert Kubica. Fijaos lo que estaba pasando. ¿Vale? Se chocó a 200 y pico kilómetros hora, de repente destrozó completamente el coche y salió vivo. Él dice que, bueno, él intentó testificar, digamos, en la santificación de Juan Pablo II, diciendo que como él era polaco, que realmente había sido el Papa el que le había salvado, ¿no? Pero algo que ver tuvo también el mundo de los materiales en todo esto. Ojo. Porque es verdad que el coche se destrozó completamente, pero no la estructura en la cual está la persona. Eso es clave. Una idea, cuando tenemos golpes, luego volveremos sobre ella, cuando tenemos golpes, básicamente lo que recibimos es una energía muy fuerte. Y lo que tenemos es que absorber esa energía. Para absorberlo, la mejor forma es que se destroce todo, que se deforme todo muchísimo. Y eso es lo que hace el coche de Fórmula 1. Se destroza, parece que es muy débil. No, lo que hace es destrozarse por todas partes, excepto por donde está el señor. ¿Vale? El señor está rodeado de una estructura de carbono que es tremendamente fuerte. ¿Vale? Bueno, esto lo tenéis muy cercano, ya os suenan mucho los frenos de carbono, suenan todas estas cosas, da gusto. La Fórmula 1 por lo menos está hablando bastante sobre el mundo de los materiales. Pero otra de las cosas que desde luego tiene mucha importancia para el mundo de los materiales es que el rendimiento de nuestros motores va a depender de la temperatura que haya en ellos. Cuanta más temperatura sean capaces nuestros motores de resistir, mayor va a ser su rendimiento. Necesitamos materiales que sean capaces de resistir a altas temperaturas. Fijaos que no estoy diciendo que materiales que sean sólidos a altas temperaturas, no estoy hablando de la temperatura de fusión, ¿vale? No es eso, es otra cosa. Temperaturas a las cuales un material tenga resistencia, ¿vale? Lo que pasa con la temperatura es que al subir la temperatura nuestros materiales se reblandecen, ya empiezan a aparecer chicle, ya no tienen resistencia. ¿Hasta qué temperaturas son capaces de aguantar nuestros materiales? A ver si tenéis ideas. ¿Cuál es el material que mejor aguanta la temperatura? Cerámicos, ¿vale? Cerámicos, como los jarrones cerámicos chinos, pues sí, esos son los que mejores aguantan la temperatura. ¿Pero qué cerámicos os suenan materiales cerámicos? Porcelana. La porcelana, bueno, pero materiales de altas prestaciones cerámicos os suenan, ¿algún nombre así? Fibra de carbono. Fibra de carbono es el material top, ¿vale? El de las mejores propiedades mecánicas. Bueno, aquí os muestro desde luego otro mundo donde tiene mucho que ver el mundo de los materiales, que es la aeronáutica. El A380 es una obra de ingeniería alucinante, ¿vale? Pero vamos a volver a eso de las temperaturas. Aquí pasa exactamente igual. Nuestro reto en el mundo de los materiales es hacer materiales que resistan a altas temperaturas. ¿Tenemos el material que resiste a altas temperaturas? Sí, la fibra de carbono. No, desgraciadamente no. La fibra de carbono es el material que mejores prestaciones mecánicas tiene, que mejor resistiría a la temperatura, aguantaría hasta 2000 grados sin mayores problemas, pero tiene un problema, se oxida. Si queréis verlo así, se corroe, se destroza a sí mismo en una atmósfera con oxígeno. Es decir, si yo quisiera utilizarlo, no tendría que haber oxígeno a su alrededor. ¿Vale? Muy importante dentro de los materiales, la relación de los materiales con lo que les rodea, porque le puede hacer daño. Teóricamente este sería el mejor material, pero desgraciadamente no podemos utilizarlo. ¿Vale? ¿Qué materiales tenemos? Pues estos, que son las cerámicas de altas prestaciones. Para que os suene alguno, la alúmina, el carburo de silicio, ¿vale? Esos son los materiales que estamos utilizando a más altas temperaturas, del orden de 1400, 1500 grados ahora mismo. Conservan resistencia a esas temperaturas. Luego volveremos un poco sobre ellos, porque ¿cuál es el problema que tienen los cerámicos? Que es exactamente el mismo problema que tienen los cerámicos chinos que tendréis en vuestra casa. Digamos, ese jarrón, ¿qué le pasa? Es muy frágil, muy frágil. Ya no es que se caiga al suelo, le dais un golpe y explota en 1000 pedazos. No podemos utilizar ese tipo de cosas. Fijaos, si ahora mismo, si hiciéramos un motor cerámico en nuestro coche, es que nos vendría fenomenal por muchísimas razones. Los cerámicos son ligeros, aguantan altas temperaturas, mejorarían el rendimiento de nuestros motores. Ahora, eso sí, si vamos a aparcarlo y damos un pequeño toque al coche que había delante, a lo mejor se rompe. No podemos tener motores así. Luego volveremos un poquito sobre esto. Bueno, por copiar a la naturaleza, yo no sé si habéis visto alguna vez un avión por dentro, la estructura de ese avión por dentro, pero en muchísimas zonas tiene una estructura copiada de los paneles de aviaje. ¿Por qué? Porque esta estructura tiene muchísima rigidez a flexión y es muy hueca, es decir, utiliza el material de una forma óptima, coloca el material solo en las zonas en las que nos conviene que esté.
De nuevo, la naturaleza ha resuelto ese problema mucho antes. Bueno, ¿algún ejemplo más sobre materiales? Pues fijaos, yo no sé si habéis visto alguna vez el vuelo del halcón peregrino. Es alucinante porque cuando está en su situación normal, que está mirando la presa, tiene las alas completamente extendidas y está parado auténticamente en el cielo. Ahora, eso sí, ve una presa, encoge las alas y se lanza sobre ella a una velocidad alucinante. Bueno, pues los cazas hoy en día están intentando hacer algo parecido. Están intentando construir alas con materiales que sean sensibles, si queréis, inteligentes, que nosotros podamos reaccionar, ¿vale? Y que esas alas, que hasta ahora las manteníamos siempre igual, no, esas alas a veces nos convendrá que estén extendidas, a veces nos convendrá que se encojan y se lancen sobre algo, ¿vale? De nuevo estamos mirando a la naturaleza. Más cosas. Bueno, arriba vais a ver, tenemos toda una zona de nuestro departamento que está dedicada a trabajar con el ejército. ¿En qué? Pues en la seguridad de nuestros carros blindados. Aquí se ensayan blindajes, ¿de acuerdo? Pero también en la seguridad de nuestros chalecos antibalas, ¿de acuerdo? ¿Cómo resisten ante el disparo de una bala? Pero esto no es solo importante para el ejército, ¿de acuerdo? Esto es importante también para nuestra vida diaria. Nuestros coches son increíblemente seguros comparados con los que había anteriormente. Y en nuestros coches hay estructuras de materiales alucinantes. Por ejemplo, ¿cómo es la ventanilla de uno de vuestros coches? ¿Es cristal? ¿Simplemente? ¿Qué tiene de especial eso? Va por capas. Va por capas. ¿Y qué tiene de especial? ¿Por qué? Porque si cae una piedra al cristal, por ejemplo, se fractura la primera capa y las últimas no se fracturan. Y no se rompe en pedazos. Vale, pero os falta un detalle más. Está perfecto, pero os falta un detalle más. Hay una cosa más que pasa que no sabéis, que no lo habéis dicho. Si yo, imaginad que eso fuera un cristal, yo lo golpeara, se rompería en 1000 pedazos y no solo eso, saltaría esos 1000 pedazos sobre mí. ¿Vale? Cuando colocamos un montón de pequeñas capas, digamos, estamos evitando que se rompan todas. Pero es que además, entre esas pequeñas capas hay una especie de pegamento. ¿Para qué? Pues para cuando eso se rompe, que lo que se quede sea algo así. En vez de explotar en 1000 pedazos, sí, se rompen muchísimos pedacitos, pero suelen quedar todos pegados. Luego, aunque lo que veis es un cristal, lo que hay ahí son diferentes capas de cristal con un pegamento entre medias. Ojo a eso, que estamos hablando de que una cosa tan aparentemente que no le dais ninguna importancia, es un material increíble, ¿vale? Que ha aumentado muchísimo nuestra seguridad. ¿De acuerdo? ¿A qué os recuerda esto? A una tela de araña, efectivamente. Bueno, pues arriba os van a hablar bastante de las telas de araña. Yo luego hablaré un poquito sobre las telas de araña. Porque fijaos, hablando de esto de resistir impactos, imaginad, tú con un chaleco antibalas, lo que tienes es que parar una bala sin que te haga daño. Bueno, este animalito genera una tela de araña que es capaz de parar a pájaros que son 10 veces más grandes que él. Luego, ojo, que en la naturaleza hay gente que para cosas bastante grandes, ¿eh? Y hay bastantes buenas ideas sobre cómo parar esas cosas. Bueno, hablando de estas cosas, una curiosidad. Si un boxeador quisiera hacer más daño, ¿qué haría? Normalmente decimos que pegar más fuerte, ¿no? ¿Qué haría si quisiera hacer más daño? Meterse en alguna parte. Bueno, pero digo legalmente. Va un poco por ahí, dale una vuelta a eso. Yo diría que si quieres hacer más daño, la mejor estrategia es golpear más rápido, ¿vale? Cuando hablamos de golpes, pensad que estamos hablando de energías. ¿Y de qué depende la energía cinética? De la velocidad. Allá arriba vais a ver disparos, vais a ver imágenes de disparos, donde lo que medimos es la velocidad que tiene la bala antes y la velocidad que tiene la bala después. Bueno, pues la diferencia de energía cinética es lo que hemos parado nosotros, ¿vale? Acordaos también de en física que os hablan de la potencia es F por V. Bueno, pues si queremos potencia en nuestra pegada, una buena estrategia, desde luego, es golpear más velozmente, con mayor rapidez. Pregunta, ¿quién golpea más rápido en la naturaleza? Hay boxeadores que golpean, fijaos, pues, boxeadores que golpean casi a 100 km/h. Eso es casi un disparo,
para que os hagáis una idea de hasta dónde somos capaces. Pero el animal que golpea más rápido, es decir, el que tiene más potencia por kilo, ¿vale? Es un animal muy pequeñito, pero el que tiene más potencia por kilo es una gamba. Es una gamba. Desgraciadamente no he podido reproducir el vídeo, pero bueno, he buscado que tenéis algo parecido en YouTube y vamos a intentar verlo, ¿vale? Es una gamba, que se llama la gamba mantis porque se parece a las mantis, ¿vale? Pero fijaos, yo creo que, espero que se oiga también, lo que hace cuando quiere. Os he puesto, va a chocar contra la concha de un molusco porque me interesa por una cosa, pero si viera chocar eso contra un cangrejo, lo destroza completamente, lo destroza, es increíble. Mirad cómo suena. Bueno, está golpeando a velocidades del orden de 300-400 km/h, 3-4 veces lo que es capaz el ser humano de golpear. ¿Cómo lo hace? Es alucinante. ¿Qué hace? Resulta que sube, digamos, su pata y como si fuera una catapulta la suelta. Sube lentamente la pata y la suelta como si fuera una catapulta. Consigue velocidades increíbles, increíbles. Esto jamás lo tengáis en un acuario, porque lo destroza. Para grabar estas cosas hay que situarlo, digamos, en una especie de ventanas blindadas, porque es que el animal va y destroza completamente. ¿Vale? Ha conseguido romperla, pero bueno, precisamente quería hablaros de lo bien que ha resistido la concha de molusco, ¿vale? Quería hablaros de lo bien que ha resistido la concha de molusco por una razón. Bueno, hemos dicho que este era el material, aquí tenía el vídeo, pero bueno, ya lo habéis visto. Pero fijaos, yo me voy a fijar en lo otro, en la concha de molusco. Fijaos que estamos hablando del ser vivo que más fuerte golpea, o mejor dicho, que más velozmente golpea, que con más potencia golpea. Y la concha ha resistido bastante bien. Al final se ha roto ahí, pero ha resistido bastante bien. ¿Sabéis de qué está hecha la concha de molusco? De carbonato cálcico. Eso es un cerámico muchísimo peor que el peor de los jarrones cerámicos que tengáis en casa. Esto me lleva a una especie de sinsentido. Hemos dicho antes que el problema de los cerámicos es que son muy frágiles. ¿Y por qué este cerámico, que es súper cutre, por decirlo de alguna forma, no es tan frágil? ¿Por qué? Por su estructura, por cómo está construido, ¿vale? La materia prima es muy barata y muy mala. El problema es qué ha hecho la concha de molusco, que es un ingeniero increíble. El molusco, perdón. Pues fijaos, si nos metemos en cómo está hecha esa concha, veríamos algo así. Veríamos algo así. Resulta que esa concha no es una capa, no es simplemente una capa de carbonato cálcico, no. Es un montón de pequeños ladrillos, ladrillos a escala nanométrica de carbonato cálcico. Además, entre ellos, coloca una especie de pegamento, ¿vale? Una especie de pegamento. ¿Qué hace eso? Pues el molusco lo que ha sido capaz es, a partir de un material que tiene unas propiedades muy flojas, ha generado una estructura que tiene unas propiedades muy buenas, ¿vale? Bueno, si fuéramos capaces nosotros de hacer esto, tendríamos unos motores para nuestros aviones increíbles, pero todavía no somos capaces de construir ladrillos tan pequeños utilizando alúmina, carburo de silicio. Tenemos materiales mucho mejores, pero todavía no somos capaces de reproducir lo que hacen ellos, a esa escala nanométrica, ¿vale? Y vuelvo un poco también a lo que os decía antes. La nanotecnología, los nanomateriales, parece que se han inventado ahora, ¿no? La naturaleza lleva trabajando con ellos muchísimo tiempo, ¿vale? Todo el progreso de la nanotecnología se debe a que, a partir de un cierto momento, desarrollamos herramientas, luego vais a ver alguna, desarrollamos herramientas que eran capaces de ver a esa escala. Si vemos a esa escala, seremos capaces de manipular a esa escala. Luego vais a ver una de esas herramientas, que es el microscopio de fuerza atómica, que es el que, digamos, da la base al comienzo de la nanotecnología, pero fijaos, para comenzar la nanotecnología, los nanomateriales, lo primero es ver. Y lo que vais a hacer, además, no es exactamente ver. El microscopio de fuerza atómica trabaja como un ciego. No vemos, vamos a tocar, ¿vale? A estas escalas, a escalas de nanómetros, aquí está en 200 nanómetros, ahí podemos ver. A escalas más bajas, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a ver nada, pero vamos a tocar sobre ella, ¿vale? Y tocando, como un ciego, podemos saber bastante información. Bueno, voy a ir ya más rápido sobre esto. ¿Conocéis a este señor?
ya es increíble lo desfasados que nos hemos quedado. Vosotras quizás sí le conocéis, es Sergei Buzka, el antiguo campeón, el gran campeón de pértiga de hace muchos años, pero ya la gente joven no lo conoce. Bueno, pues no sé si habéis pensado alguna vez cómo es una pértiga por dentro, pero es una estructura increíble. Fijaos lo que hace la pértiga. Para empezar, la pértiga debe ser, bueno, de esto no os digo nada. Las bicicletas, estas bicicletas las nuevas, esta es la de Miguel Indurain, las nuevas pues ya costarán millones de pesetas, miles de euros, pero su diseño no ha cambiado demasiado de la bicicleta antigua de Federico Martín Bahamontes. Básicamente lo que han cambiado han sido los materiales. Una bicicleta la cogéis con un dedo, ¿vale? La hemos hecho de materiales muy resistentes, muy ligeros. La clave no está en el diseño de la bicicleta, que insisto, es prácticamente el mismo, pero fijaos en lo que han cambiado los materiales, ¿vale? Pero bueno, vuelvo al caso de la pértiga. Nunca habéis pensado sobre ella, probablemente, pero las pértigas iniciales se hacían sobre metal, que pesaban un huevo. No podían levantarlas prácticamente. Luego se dio un paso adelante. Las pértigas de madera, ¿qué pasaba? Que no eran flexibles. Fijaos lo que tenía que hacer el señor. La pértiga se mantenía recta en todo momento. Otro paso adelante, se hicieron pértigas de bambú. Estas, bueno, tenían cierta flexibilidad porque el bambú está vacío por dentro. Se astillaban. Murió gente, ¿vale? Se astillaba la pértiga allá arriba y el señor se le clavaba, ¿vale? Luego, ojo que el resolver el problema de una pértiga no es nada sencillo. Y si vais a lo que pasa dentro de una pértiga, tenéis ahí unos materiales increíbles. Diferentes capas de materiales compuestos, de fibras epoxis, de fibras de carbono, de fibras de vidrio, etcétera, 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 ¿vale? Lo mismo podríamos decir si miráis una raqueta por dentro. Uno de los, digamos, grandes ejemplos de ingeniería de materiales es siempre el velero que gana en la Copa América. ¿Cómo está hecho ese velero? ¿De qué materiales está hecho? Pues eso es ingeniería de materiales, límites de la ingeniería de materiales hoy en día. Y rápidamente, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Sin duda, uno de los grandes campos de los materiales en el futuro, ser capaces de sustituir lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Y sustituirlo además de forma duradera. Llevamos sustituyéndolo muchísimo tiempo. Esto está encontrado en una momia egipcia, ¿vale? Del año 1000 a.C. y ya tenían un dedo de madera. Ese señor se había quedado sin dedo, pero para su estabilidad al andar era muy importante que tuviera algo donde apoyarse. Pues le habían colocado un dedo de madera. Bueno, pues hoy tenemos materiales mucho mejores, pero los problemas son los mismos. Tenemos que ser capaces de tener materiales que resistan, porque, ojo, que el problema de resistencia de una prótesis de cadera no es nada sencillo. No es nada sencillo. Materiales que resistan. 2, materiales que sean ligeros, ¿de acuerdo? Porque si lleváramos aquí acero, imaginad, nos caeríamos al suelo, ¿vale? Y otra cosa muy importante, materiales que se lleven bien con nuestro cuerpo, ¿vale? Eso es muy importante. Una válvula del corazón como las que vais a ver allá arriba cuesta del orden de 5.000, 6.000 euros y se implantan más de 1 millón de ellas al año, ¿vale? Estamos hablando de un mundo, además, donde el dinero, digamos, nos supera completamente. Estamos hablando de uno de los mundos, sin duda, que van a tirar de los materiales en el futuro muy próximo, ¿vale? Otra cosa que vais a ver allá arriba, que hemos estudiado durante bastante tiempo, yo no sé si os lo habéis preguntado así, pero nuestras arterias son conductos. Nuestra circulación sanguínea, en el fondo, son un conjunto de tuberías que están sometidas a una presión interior. Bueno, pues hay que estudiarlas como estudiamos también otras tuberías, ¿vale? Ahí arriba vais a ver algunos ensayos sobre arterias, porque muchas de las enfermedades cardiovasculares que tenemos están relacionadas con el deterioro del material de nuestras arterias. Os van a enseñar con qué material reemplazamos la aorta, que ni de lejos es capaz de reproducir las propiedades de la aorta real, ni de lejos, ni de lejos. Bueno, pues ese material, otros 5.000 euros. Cada vez que a una persona hay que cortarle un trocito de aorta y cambiarla, tenemos que gastarnos 5.000 euros en ese material. Y no es nada más que un plástico, si queréis verlo así, que se llama Dacron, y que, insisto, todavía no es capaz de reproducir las propiedades de la aorta real. Bueno, estos van a hablar mucho más ahí dentro. Antes hablábamos de lo alucinantes que es esta estructura. Fijaos que la araña es muy inteligente, es una ingeniera de materiales muy inteligente. ¿Cómo funciona esta estructura? Esta estructura tiene unos hilos radiales que son muy resistentes, unos hilos circunferenciales que son muy deformables y pegajosos.
Resultado global, una estructura increíble para parar cosas. Increíble. Para parar cosas con algo adicional, sin hacerlas daño. Si fuéramos capaces de hacer una gigante, digamos, una tela de araña gigante, nos vendría muy bien para parar, por ejemplo, un avión que está haciendo un aterrizaje forzoso en unas condiciones extremas. ¿Por qué? Porque pararía el avión sin hacerle daño. Si esto fuera solo resistencia, destrozaría el avión. Pero es una combinación de resistencia con algo que es capaz de deformarse mucho, de absorber mucha energía, sin hacer daño a lo que resiste. Bueno, pues ahí arriba os van a hablar mucho más de eso, no quiero extenderme, pero lo que está claro es que esta señora ingeniera sabe perfectamente qué material está sacando en cada momento. ¿Para qué lo va a utilizar? Según lo vaya a utilizar, ella da unas órdenes en sus glándulas, digamos, y es capaz de sacar diferentes materiales con diferentes propiedades, solo dándole un toque mágico ella. Y al final. Bueno, aquí veis, por ejemplo, pues bueno, un hilo de araña tiene propiedades del orden de magnitud, la mitad, como queráis, me da igual, del orden de magnitud de nuestros mejores materiales, el acero, el Kevlar, pero con una diferencia básica. Es capaz de deformarse mucho antes de romperse, mientras que nuestros materiales no. Si hiciéramos una tela de araña de acero, destrozaríamos cualquier cosa que chocara con ella. Si hacemos una tela de araña de este hilo, paramos las cosas sin hacerlas daño. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llamaban? Watson y Crick, ¿vale? Hace ya más de 50 años descubrieron la cadena de ADN, la forma de la cadena de ADN. Bueno, esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Básicamente lo que estos señores descubrieron, fijaos, nosotros estamos escritos de una determinada forma, por quien sea, por la naturaleza, por Dios, por quien sea, ¿de acuerdo? Lo que estos señores descubrieron es el alfabeto en el que estamos escritos, de alguna forma. Todavía no sabemos interpretar de todo bien las palabras, lo que quieren decir, pero ya vemos cómo están escritas, ¿vale? Eso es muy importante y tiene unas repercusiones bestiales a todos los niveles, ¿vale? También ético, ¿de acuerdo? Pero desde luego tiene una repercusión muy importante a nivel de los materiales. Ahí arriba vais a ver hilos de araña. Bueno, pues preguntad si esos hilos de araña se han obtenido de una araña o se han obtenido de una forma completamente diferente. Porque a lo mejor hay cosas que están relacionadas con todo esto, ¿vale? Pero desde luego habrá una revolución del mundo de los materiales relacionada con todo lo que se refiere a esto, ¿vale? Bueno, yo os voy a dejar para que subáis, para que veáis, bueno, no subís, simplemente tenéis que dar una pequeña vuelta ahí, para que veáis, digamos, todas este tipo de cosas en lo que es un departamento de investigación puramente dicho. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros en un futuro muy cercano, que os salga muy bien ese primero de bachillerato, segundo, y bueno, a ver si os animáis por una ingeniería en el futuro, ¿vale? Venga, muchísimas gracias a todos.